Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Xoán de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada ocasión me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la famosa ya sentencia del Tribunal Constitucional referida al primer estado de alarma de la cuarentena, ¿no? Entonces me gustaría, Dani, que nos contaras un poquito, bueno, esta sentencia del Tribunal Constitucional, lo que acabo de decir, lo que declara básicamente es inconstitucional el primer estado de alarma impuesto por el gobierno, pero no se queda ahí, es decir, no es algo tan simple ni que pinte tan bien o que parezca tan bonito, porque esto tiene unas implicaciones si es que las tiene, y me gustaría entonces, Dani, que nos contaras un poquito pues qué dice esta sentencia y cuáles serían las consecuencias si las hubiese de la misma. Sí, bueno, la sentencia, como decías tú, pues deroga, la sentencia del Tribunal Constitucional Español, pues deroga el confinamiento impuesto por el artículo 7 del decreto del primer estado de alarma, es decir, el que regió entre marzo y junio del año pasado, de 2020, y considera que a pesar de que las medidas son necesarias, las medidas impuestas por el gobierno eran perfectamente justificables por la necesidad de la gravedad de la pandemia, pues que la figura jurídica que utilizó el gobierno, que se utilizó para imponer esas medidas, que no es adecuada. Es decir, no según el Tribunal Constitucional, las medidas suponían una suspensión de derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo el derecho de libre circulación por el territorio, y que eso no se puede hacer con la figura jurídica del estado de alarma, sino que era necesario utilizar la figura del estado de excepción. Y como no se utilizó esta figura, pues las medidas son, según el Tribunal Constitucional, las medidas son inconstitucionales. Y pues, fue una sentencia así controvertida porque fue aprobada por 6 votos contra 5 votos, me parece, y el gobierno también cuestionó bastante la sentencia del Tribunal Constitucional. De hecho, decían algunos miembros del gobierno, decían que esa sentencia, que era más propia de lucubraciones doctrinales propios del ámbito de la cátedra que de otro ámbito, y que no tenía sentido de Estado. Y hay varias cosas interesantes que podemos sacar de esta sentencia. En primer lugar, pues una cosa interesante es que el gobierno o el Tribunal Constitucional reconoce que durante 4 meses, o por lo menos esa es mi interpretación, que puede ser la interpretación de alguien que no es experto en estos misterios del derecho constitucional, pero parece ser que durante 4 meses, entre marzo y junio, más o menos 3 o 4 meses, entre marzo y junio de 2020, el principal agente vulnerador de los derechos fundamentales en España fue el gobierno, porque sistemáticamente vulneró, según lo que dice el Tribunal Constitucional, vulneró los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo cual parece interesante, porque ¿cuáles son las consecuencias que se establecen o que se siguen de esta sistemática y continua vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles durante tanto tiempo? Pues básicamente que aquellas multas que la policía impuso durante este tiempo y que todavía no se pagaron, pues que ya no es necesario pagarlas. Pero más allá de ahí, básicamente muy pocas consecuencias más se siguen, solo que en el futuro, si se adoptan medidas similares, pues el gobierno estará obligado a utilizar la figura del estado de excepción y no la figura del estado de alarma. Pero no pasa nada porque haya vulnerado durante 4 meses los derechos fundamentales de las personas. Es decir, uno no puede ir y meter en la cárcel o denunciar a las personas que impusieron esta vulneración sistemática de derechos. De hecho, el Tribunal Constitucional dice que al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar, la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma
título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas sin perjuicio de lo dispuesto en la ley de los estados de alarma, extracción y sitio. Es decir, si la inconstitucionalidad apreciada no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial, evidentemente tampoco tendrá otras consecuencias que serían más graves, como por ejemplo responsabilidad criminal o de otro tipo. Y esto para mí me parece interesante porque básicamente está reconociendo que el gobierno o que determinados poderes del Estado están básicamente por encima de la ley, en el sentido de que no se les puede castigar cuando vulneran de una forma tan flagrante los derechos fundamentales de las personas. Imaginemos si lo hubiera hecho una persona privada, un individuo particular, o yo, por ejemplo, ahora que está tan de moda lo del feminismo y lo del las relaciones tóxicas y todas estas cosas de las que se hablan. Imaginemos que yo tuviese una novia y que yo le digo a mi novia, no, yo me voy a ocupar de ti, me voy a preocupar por ti, te voy a cuidar yo. Entonces, como tú no sabes cuidar de ti misma, te prohíbo que salgas de tu casa durante 4 meses, porque igual te puedes contagiar. Y entonces yo le pongo las condiciones en las que puede salir de casa y en las que no. Probablemente no me iba a ver la gente con mucha simpatía y probablemente a lo mejor iban a decir que me tenían que meter en la cárcel o cosas así. Yo pues lo hubiera visto o sea, estaría de acuerdo. Sin embargo, si es el gobierno el que hace lo mismo a toda la población, pues no hay ningún tipo de consecuencia. Puede vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos durante 4 meses porque es el gobierno. Básicamente, Michael Humer, en el problema de la autoridad política, habla de una sentencia en Estados Unidos en la que un ciudadano privado denunció al gobierno porque no le protegió en el momento en el que tenía una amenaza de unos criminales. Entonces llamó a la policía, esta persona llamó a la policía y la policía pues no acudió y por lo tanto pues los criminales pudieron vulnerar sus derechos. Entonces esta persona denunció al gobierno porque no lo protegió y la sentencia que salió, no sé, creo que fue el Tribunal Constitucional en Estados Unidos, pues decía básicamente que, no sé si el Constitucional, o sea, el Supremo, porque en Estados Unidos no hay un Tribunal Constitucional. En Estados Unidos la sentencia decía que la obligación del gobierno de Estados Unidos o del Estado básicamente es una obligación general de defender los derechos de las personas, pero no es una obligación concreta con cada uno de los ciudadanos en casos concretos. No es como si yo contrato con alguien que tiene que defender a yo qué sé, un agente de seguridad o una alarma. Si yo compro una alarma y la alarma no funciona, entonces puedo denunciar al que me instaló la alarma. Bueno, pues en este caso no es así. La obligación es genérica. Y entonces, si hay un caso concreto, pues no se le puede condenar. Bueno, pues esto es algo parecido. O también, como también decía Randy Barnett, que los estados, un artículo que tiene, uno de sus primeros artículos en 1979, me parece que el Estado básicamente se sitúa en una situación en la que no está obligado a cumplir sus propias normas. Porque, por ejemplo, puede obligar o prohibir que otros le quiten sus ingresos por la fuerza a otras personas, básicamente a esto se le llama robar, pero puede puede quitarle sus ingresos por la fuerza a sus ciudadanos. Cuando lo hace se le llaman impuestos. Entonces dice que como el gobierno puede hacer cosas que las personas privadas no pueden hacer, está básicamente por encima de las propias normas, lo cual implicaría una vulneración de la igualdad ante la ley. Bueno, pues a mí me parece que la sentencia del Tribunal Constitucional está diciendo básicamente lo mismo. El gobierno puede incumplir o vulnerar los derechos fundamentales de las personas sin consecuencias, sin que tú los puedas denunciar o meter en la cárcel, algo que no podría hacer una persona privada. Y en ese sentido es algo interesante, me parece que es algo interesante cómo está articulado el sistema. Bueno, es un claro reflejo de lo que es en realidad el sistema, ¿no? O sea, porque así a simple vista puede sonar que esta sentencia del Tribunal Constitucional fuera a favor de algún tipo de libertad o no, o de protección a las libertades individuales, y en realidad no es nada de eso.
es simplemente una cuestión más técnica que otra cosa. No están ni diciendo que las medidas no hayan sido bien tomadas, ni que no hubiera que tomarlas, ni que el Estado no tuviera derecho a tomarlas, sino que tendrían que haber utilizado otra herramienta, ¿no? Que en vez del estado de alarma sería el estado de excepción, cosa con la que me gustaría entrar ahora. Pues entonces, ¿qué es el estado de excepción? Es decir, porque no están diciendo esto no se tenía que haber hecho, están diciendo esto se tenía que haber hecho así, con esta herramienta concreta que es el estado de excepción. Entonces, Dani, ¿nos cuentas un poquito qué es esto del estado de excepción y qué encierra? Sí, bueno, el estado de excepción es una figura jurídica en la que básicamente representa una paradoja dentro de todo sistema constitucional o dentro de todo orden constitucional, porque básicamente el estado de excepción implica la vulneración o la suspensión de derechos que supuestamente la propia Constitución de los Estados democráticos dice que es una de las funciones fundamentales del gobierno o del Estado proteger. Entonces se supone que en unas determinadas circunstancias excepcionales, con el objetivo de hacer frente a problemas específicos que son muy peculiares o particulares, pues el Estado puede imponer unas determinadas medidas que en otras circunstancias no podría imponer, que suponen efectivamente la suspensión de los derechos de las personas y le permiten operar de una forma que no podría operar en unas circunstancias normales. Y esto, por ejemplo, Álvaro Dors, en un artículo que se llama Cicerón sobre el estado de excepción, representa un problema bastante importante para el pensamiento jurídico democrático, porque, por un lado, con esos poderes extraordinarios se formaliza la idea de que el gobierno puede operar básicamente por fuera de la ley. Pero al estar constitucionalizado se supone que ese es un poder que permanece dentro de la ley. Ahora bien, hay dos problemas con estas circunstancias. Primero, todo gobierno, que son los que reconoce Álvaro Dors, por un lado dice que todo gobierno tiene la tendencia a intentar mantener todo poder que adquiere y todo poder nuevo que adquiere durante el mayor tiempo posible. Entonces tenemos por un lado este problema de tipo práctico, es decir, que el gobierno cuando consigue un poder nuevo que antes no podía utilizar, pues tiene la tentación los gobernantes de mantenerlo el mayor tiempo posible. Y la formalización del derecho de excepción le da herramientas para poder conseguir ese objetivo. Pero por otro lado hay otro problema más importante, que es que, dado que el Estado moderno es tan amplio, abarca tantos aspectos y se ocupa de tantas cosas, hay una enormidad de circunstancias que pueden suponer lo que se considera una excepción. Porque ahora ya, en primer lugar, ya no solo tenemos situaciones de guerra, que era normalmente, por ejemplo, en el derecho romano la situación clásica, en donde se le daba al dictador poderes extraordinarios durante un periodo limitado de tiempo, básicamente durante 6 meses. Ahora tenemos un Estado que se ocupa de prácticamente de todas, o que puede intervenir en todos los ámbitos y aspectos de la vida humana, y entonces se incrementa también de forma enorme las cosas que pueden suponer una excepción. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con cómo se utiliza la idea de guerra, no solo en el sentido clásico de conflicto bélico, sino para dar respuesta a multitud de problemas que consideramos importantes o que se intentan plantear como muy importantes. Entonces, por ejemplo, en los años 60 en Estados Unidos se habló de la guerra contra la pobreza de Lyndon B. Johnson, que implicó también la adopción de medidas que en otras circunstancias no se hubieran podido implantar, porque se utiliza esta metáfora bélica precisamente para dar idea de la necesidad o de la urgencia de adoptar medidas que de otra forma no se podrían adoptar, y también para utilizar el miedo como recurso político. Cuando las personas tienen miedo, pues están más dispuestas a ceder poder a los gobernantes. Y no solo tenemos la idea de la guerra contra la pobreza, tenemos también, por ejemplo, la guerra contra las drogas, que también supuso un incremento del poder de las agencias de seguridad y de la policía en Estados Unidos, pero también en muchos otros países, y que tuvo muchas
consecuencias, como por ejemplo en política exterior, en la intervención de Estados Unidos en muchos países latinoamericanos. Y tenemos también, por ejemplo, la guerra contra el terror, que también a partir del año 2000 tuvo unas consecuencias enormes, no solo en Estados Unidos, que fue el que le inició tras el ataque, el atentado contra las Torres Gemelas y posteriormente las invasiones militares en Afganistán y en Irak, sino que tuvo consecuencias jurídicas en el interior de Estados Unidos con la adopción de la Patriot Act, que permitía básicamente la posibilidad de investigar o de tratar a ciudadanos de Estados Unidos como si fuesen terroristas sin la apelación a garantías jurídicas que existirían en otras circunstancias, sino que eso también se copió por el resto de estados, en cierta medida o en mayor o menor medida, por el resto de estados occidentales. Entonces, esto es una cuestión muy importante porque también lo estudia una escuela de relaciones internacionales que se llama la Escuela de Copenhague y que utiliza un concepto del que ya hablamos en este canal en otras ocasiones, que es el concepto de securitización. Que el concepto de securitización implica plantear una amenaza exterior como una amenaza existencial que reclama la adopción de medidas excepcionales. Y los autores de la escuela de Copenhague dicen que básicamente desde los años 80 o incluso antes, pues es cada vez más medidas de políticas públicas emplean las características de la securitización, es decir, se plantean como medidas excepcionales y como para hacer frente a amenazas que plantean prácticamente una amenaza vital, que pueden acabar con nosotros. Y un ejemplo, por ejemplo, sería el del cambio climático, que siempre se plantea como una amenaza que va a acabar con todos nosotros y entonces que requiere medidas de un carácter que no es un carácter ordinario. Pero esto pasa exactamente lo mismo con las pandemias, por ejemplo, y lo comprobamos en los últimos años. Como supuestamente o parece que es una amenaza existencial, se adoptaron medidas que serían o parecían inconcebibles antes de esos 2 años. Y esto, hay un filósofo, por ejemplo, un filósofo de izquierdas, curiosamente, que se llama Agamben, que trata mucho de estas cuestiones y que explica el peligro de estas medidas. Y entonces nos contarás un poquito más sobre este autor, ¿no? Porque, bueno, puede llamar la atención de primeras que, como decía, sea un pensador de izquierdas, pero sí que tiene una visión bastante crítica acerca de este tipo de medidas. Entonces, si nos desarrollas un poquito más, Dani. Pues sí, sí, es un filósofo de izquierdas así posmodernista, pero tiene, a mí la parte que más me interesa es la parte que tiene sobre su trabajo, sus opiniones sobre la idea del estado de excepción y de la importancia del estado de excepción. Y primero, que yo respeto mucho a este autor porque él lleva hablando de las ideas estas, criticando la idea del estado de excepción desde hace muchos años, ya desde cuando ocurrió la guerra contra el terror, cuando fue la guerra contra Estados Unidos contra la guerra contra Irak y Afganistán. Y sí, para aquellos que tengan, que estuvieran vivos en aquella época, pues puedan acordarse que en aquella época la izquierda internacional se posicionó claramente en contra de esa intervención militar, no solo en Estados Unidos, sino, por ejemplo, en España, que también cuando estaba Aznar y que participó en aquella famosa reunión de la foto de las Azores, España participó también, aunque de una forma, digamos que no tan relevante, pero participó en la guerra contra Irak, hubo una coalición occidental que participó en la guerra contra Irak y muchos activistas o intelectuales de izquierdas pues salieron a la calle y en España hubo aquellas manifestaciones famosas del no a la guerra, donde todos los actores salían y protestaban y decían que era una vergüenza porque pues eso suponía
un abuso de poder y etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con lo que decían, pero resulta que las cosas cambiaron en estos últimos años y aquellas cosas que se veían tan terribles, aquellas medidas tan abusivas y que suponían una opresión del poder, sobre todo cuando lo utilizaba la derecha, cuando es ahora en estas últimas circunstancias, en estos últimos años, pues ya no es tan malo. Y uno de los pocos autores que fueron consistentes manteniendo sus ideas fue, por ejemplo, Agamben. Giorgio Agamben decía, criticaba las ideas del estado de excepción, tanto en la guerra contra Irak como en estos últimos 2 años. Y recibió muchísimas críticas de filósofos, autores o pensadores izquierdas, precisamente porque Agamben decía que estas medidas suponían un grave riesgo para las democracias occidentales y todos estos autores decían que eran fundamentales, que eran necesarias, que si no era lo que recomendaban las organizaciones internacionales y que estaban justificadas precisamente por su necesidad para hacer frente a este peligro. Es básicamente exactamente la misma justificación que se utilizó o que se intentó utilizar siempre para la guerra contra el terror o para la guerra contra las drogas. Solo que en este caso, pues parece ser que ahora sí se considera que es más popular, digamos, en los ámbitos de izquierda, no solo de izquierda, sino también de derechas. En general es popular en todos los ámbitos. Pero Agamben sigue manteniendo que no, que representa una gran amenaza. Y él dice que cada vez se tiende más a utilizar las medidas excepcionales como medidas de gestión, de resolución de problemas políticos. Y que entonces la medida normal es la medida de policía, que la policía se utiliza como un medio de gestión y de resolución de problemas. Y cuando tú tienes a la policía resolviendo problemas, la policía puede actuar por encima de la ley, digamos. Sobre todo si se constitucionaliza lo de la idea esa del estado de excepción. Y entonces él habla, por ejemplo, de las cosas que a principios de los años 2000 empezaron, que ahora ya se dan como normales, pero yo me acuerdo de la época cuando se empezaron a debatir sobre esas cosas, que era cuando aparecieron las cámaras en las calles y se empezaron a poner muchísimos sistemas de vigilancia en las calles. Eso hace unos años fue un tema de debate, pero ahora está completamente normalizado. Ahora se considera como completamente normal. Y eso Agamben dice que es característico de tratar a toda la población como criminales. O el hecho de, por ejemplo, los controles que te escaneen en los aeropuertos o el control de huellas digitales en los aeropuertos, eso es para controlar a criminales, pero que son medidas para controlar a criminales que ahora se aplican a todos. Es curioso, por ejemplo, como incluso la cuestión del DNI o del pasaporte, en Gran Bretaña, por ejemplo, hasta hace relativamente poco tiempo, se considera, o en Estados Unidos, donde todavía no era obligatorio tener un documento nacional de identidad, se considera que eso es algo que vulnera también los derechos de las personas, que eso es algo porque está hecho para vigilar y poder tratarlos como que la policía puede saber quién es, como con el número de identificación, y que eso es algo característico de criminales. Pues bien, la idea de esa del pasaporte normal y corriente, es una idea también de control y de vigilancia sobre la población. Pues no digamos ahora lo que quieren hacer también con estas cosas, como lo del pasaporte COVID o las cosas estas para ver si estás vacunado o no. Básicamente es un medio de control y un medio de vigilancia. A mí Y esto me recuerda a las granjas de animales. básicamente sí. O sea, no veo mucho granjas una granja de pollos o de cerdos y cómo nos trata a día de hoy los sistemas políticos, o sea, la sociedad civil en general. Básicamente como si tuvieras un código de barras, como si fueras así. ¿Cómo le ponen a las vacas o a las ovejas? En las orejas, el número ese, tú aún no te lo enganchan al cuerpo, pero tienes la obligatoriedad de llevarlo. De hecho, te multan si no lo llevas. Sí. Y la justificación es que es eso, que es necesario, fundamental, que eso es otra discusión distinta. A lo mejor vamos a ponerlo como hipótesis, que esas medidas todas son necesarias. Muy bien. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es lo de la idea de la democracia occidental como el medio ideal de gobierno. Esas dos ideas están en contradicción. Tú no puedes defender por un lado que las
medidas democráticas son, por un lado, el sistema democrático y los sistemas constitucionales occidentales son el sistema ideal de gobierno, y por otro lado, venir con esa idea de cómo es tan necesario, pues podemos saltárnoslo todo básicamente por bueno, pasárnoslo por Sí, algún sitio además es muy de curioso, la me parece anatomía humana. que la democracia puede hacer constitucional la tiranía o la dictadura. Es algo bastante gracioso, porque parece que si pasa por Es, encima, sí, es paradójico, es decir, parece, antes se llamaba aporía, como que es un problema sin solución, porque si tú reconoces que es necesario y puede ser en determinadas circunstancias adoptar medidas extraordinarias, yo no niego que eso pueda ocurrir, pero por otro lado, si tú no lo constitucionalizas, se supone que se está actuando por fuera de las normas. Pero si lo constitucionalizas, entonces le das la opción a vulnerar aquellos derechos que se supone que estás obligado a proteger. Entonces tienes un aparente problema sin solución. Y el problema no es tanto que las medidas sean extraordinarias, sino como porque hay mucha gente que podría decir que es, por ejemplo, lo que le respondían a Agamben, que son situaciones eso, extraordinarias. Pero Agamben dijo, también escribió en blogs y en entrevistas, dice que cualquiera que diga eso solo lo puede decir si actúa de mala fe, porque lo que se está reconociendo ahora, y la forma en la que se estuvo hablando y la forma en la que se estuvo justificando estas cosas, es que estas medidas van a durar muchísimo tiempo, es lo que se llama la nueva normalidad. Eso de que el distanciamiento social o la forma de relacionarnos o la forma de salir a la calle ya no va a ser lo mismo. Bueno, están diciendo que estas medidas van a durar muchísimo tiempo y de hecho llevan ya mucho tiempo. Entonces, que básicamente se está hablando de que la emergencia es continua, que no se va a superar, que no es una situación excepcional. Y no no, solo eso, sino que encontraba la gallina de los huevos de oro, básicamente. se está utilizando para luego hablar, es que tenemos además otras emergencias, el cambio climático, por ejemplo, que lo intenta relacionar. Entonces, esta situación, incluso aunque esté constitucionalizado, la idea es que estas medidas van a ser la nueva normalidad durante mucho tiempo. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, representa una grave contradicción esta idea de que las democracias occidentales son ese sistema ideal en el que estamos en el gobierno de las leyes y no el gobierno de los hombres. Básicamente me parece que se ve claramente que es el gobierno de hombres y no el gobierno de leyes. Sí, totalmente. Además, bueno, yo creo que es bastante evidente que mucha de la defensa que se hacía, ¿no?, de las democracias occidentales y tal pasaba porque había unos derechos fundamentales que no se tocaban o que eran como, sí, inviolables para esos mismos sistemas democráticos, ¿no?, por su propia esencia, por su propia forma. Y se está viendo que no tienen nada de eso, que son totalmente arbitrarios, que solo depende de, bueno, de que el órgano político, de que el Estado vea cuánto puede tirar de la cuerda en determinado momento, y se ve que cuando ven que pueden tirar mucho, pues lo tiran todo. Y lo estamos viendo, como dices tú, estas medidas no van a ser algo que cambie de un día para otro y que volvamos a como estábamos antes, y se está viendo con todo, y que son medidas que se extienden, yo creo que con un claro interés también por parte de los políticos, porque es su forma de poder acaparar mayor poder y por tanto, eh, seguir la dinámica que en sí mismo sigue el Estado, ¿no? Que no es nunca hacer menos leyes, no es nunca dar más libertades, no es nunca poner menos impuestos. O sea, es, bueno, pues sí, lo que está claro es que este tipo de medidas, la palabra excepción no le suele hacer justicia, ¿no? Porque hay muchos ejemplos históricos y autores también que lo estudian, y ahora nos hablarás un poquito de esto. Estas medidas normalmente vienen para quedarse, no vienen para estar un tiempo concreto, ¿no? Dices, no, me pongo enfermo de gripe y tengo que estar medicándome unos días en cama, o no puedo ir a trabajar, y cuando se va la gripe, pues se pasan esas medidas y no sigo en cama, ¿no? Normalmente vienen, se quedan ya para siempre, y se normaliza la situación como si fuera algo que siempre ha estado ahí, esa limitación nueva de las libertades, ¿no, Dani? Sí, bueno, autores, por ejemplo, un autor que estudia este tipo de cosas, por ejemplo, Robert Hicks,
que en Crisis y Leviatán dice cómo precisamente las situaciones de crisis, esas situaciones excepcionales, tienden a aumentar el grado de intervención de los estados en la vida, en todos los aspectos de la sociedad, y que una vez pasa la crisis no se vuelve al mismo nivel desde el que se partió. Sí, tampoco se queda exactamente en el mismo nivel en el que estaba durante los momentos más duros de la crisis que sea, sino que baja, pero nunca baja hasta el mismo nivel, es decir, siempre queda por encima. Y que esto va progresivamente sucediendo con cada nueva crisis a la que se tienen que enfrentar los estados modernos. Él le llama esto el efecto trinquete, o el ratchet effect en inglés. Y normalmente sucede, o donde mejor se puede comprobar, es con las guerras, como por ejemplo sucedió con las guerras mundiales, donde se adoptaron medidas que antes eran inconcebibles, y como por ejemplo con muchos impuestos que antes no se establecían y se empezaron a establecer para hacer frente al esfuerzo bélico, y después bajó en relación con el periodo más intenso durante las guerras, pero no bajó al nivel previo, sino que sus impuestos se normalizaron y luego pues se volvieron, progresivamente fueron aumentando. Y no solo pasó con lo de los impuestos, sino que, por ejemplo, con lo de las ideas estas de los pasaportes o los documentos de identidad, o como con otro tipo de medidas. Y eso que estudia Robert Hicks se enlaza con lo que estudian los autores de la Escuela de Copenhague. En cuanto vas aumentando o utilizando los gobiernos y las personas que están metidas allí tomando las decisiones, ven cómo las crisis son momentos buenos para adoptar medidas que antes no podías hacer. Por ejemplo, Edward Snowden, cuando habla de la idea de las conspiraciones, publicó, ya lo decía, lo dijo en bastantes conferencias, pero además tiene publicado, o lo publicó en artículos. El Instituto Mises, por ejemplo, publicó uno de estos artículos hablando sobre esta idea de las conspiraciones. Y él, para enlazarlo con estas ideas que estábamos hablando, él decía, por ejemplo, que primero, una idea muy importante que él dice es que las conspiraciones más importantes no son así los Illuminati o los reptilianos metidos en un sótano leyendo el Necronomicon y haciendo ahí unos rituales ocultos. Que las conspiraciones más importantes están a la vista de todo el mundo. ¿Y cómo están a la vista de todo el mundo? Gracias a la complejidad del sistema y gracias a la tremenda el tremendo aburrimiento que supondría y el lenguaje que se utiliza, que es tan complejo y tan difícil de entender, que la mayor parte de la gente dice, yo paso de leer esto, que no. Él utiliza, por ejemplo, como ejemplo, los contratos estos que aparecen en Google o en Internet, cuando le tienes que dar acepto. Y el contrato es como una cosa de 800 páginas, bueno, es una exageración, pero son muchísimas páginas con conceptos jurídicos muy difíciles de entender, que la mayor parte de la gente no puede entender y que tú no tienes básicamente, que le das acepto sin más porque no ves tampoco cuáles son las consecuencias así de forma directa. Y esto es un ejemplo, pero es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el Boletín Oficial del Estado, en el que aparecen normas y normas y normas y normas de páginas y páginas de jerga jurídica que muy poca gente comprende, y que le da una gran capacidad a aquellos que tienen mucho interés, muchos incentivos y que tienen recursos y que tienen también servicios jurídicos para poder operar o para poder influir en la adopción de medidas. Y Snowden dice que este tipo de conspiraciones, o sea, que utilizan este tipo de cosas a la luz del día, son las más importantes. Y como ejemplo habla también una vez más él de la Patriot Act. Y él dice que la Patriot Act no fue algo que se les ocurrió de repente a los legisladores, sino que ya estaba escrita, solo que no había la situación, no se daban las características sociales o políticas o el ambiente político adecuado para poder implementarla. Y con el ataque a las Torres Gemelas sí se dieron esas circunstancias, porque los ciudadanos estadounidenses pues entraron en pánico, y tenía pánico y venganza, el deseo de venganza. Básicamente se dejaron llevar por las emociones, que es lo que ocurre en las situaciones de crisis.
Y entonces, básicamente, esta medida que ya estaba redactada, la pudieron implementar. Y entonces es algo que es la tendencia, no es la excepción. Esto de lo que hablan, de lo que habla Gamben, de gobernar a través del estado de excepción, está empezando desde hace muchos años a ser la norma y es una cosa muy, desde mi punto de vista, muy peligrosa y a la que deberíamos prestarle más atención. Sí, muy peligrosa por una parte y por otra parte fácil en una sociedad panicosa como en la que vivimos, ¿no? Que es tan fácil hacer la entrega en pánico a la gente, que tiene tanto miedo de, bueno, de la muerte, supongo que eso, de cualquier cosa y que a la mínima pues casi piden a gritos ese tipo de seguridad, porque también es un tema muy interesante pensando en que al final lo que tú decías y lo enlazabas muy bien, ¿no? Cuando decías la guerra contra el terror, la guerra contra las drogas, la guerra pues, ahora eso, contra el cambio climático, incluso la guerra contra la obesidad, también se llegó a ir en un momento determinado. Y es curioso, porque yo aquí voy a hacer una mención a los minarquistas, ¿no? Cuando hablan de que el Estado solo paga seguridad y justicia, no sé si se dan cuenta de que dentro de la seguridad pueden englobar todo lo que les apetezca y yo creo que ha sido, pues eso, la gallina de los huevos de oro del Estado moderno en los últimos años, darse cuenta de que con ese tipo de actitud de poner en pánico la situación pueden tomar cualquier tipo de medida excepcional y dejarla puesta por el tiempo que les apetezca, ¿no? Correcto, correcto, totalmente de acuerdo, porque además eso no quiere decir que haya que quitarle importancia a la o negar necesariamente la crisis de la que se esté hablando. Uno puede considerar que el problema del que se están refiriendo es un problema real, que requiere una respuesta y que requiere, incluso podría uno decir que requiere también una respuesta excepcional en un determinado momento. Eso es plausible o puede ser perfectamente legítimo pensarlo. La diferencia es que en cuanto uno se acostumbra a que en una situación de este tipo te vayan a dar, igual que uno se acostumbra a que todo, se considera que todo te lo tiene que dar el gobierno. Todas las cosas que tienes derecho a, todos son derechos y no obligaciones, ¿no? Entonces que te van a dar, pues eso, una red de seguridad social y que no tienes que preocuparte, bueno, la renta básica esta para que puedas vivir sin necesidad de trabajar si es que no quieres, o que te vayan a encargar en cuanto se infantiliza a la sociedad de esta manera y uno está pensando que el gobierno es como una especie de deidad omnipotente que puede resolver todos los problemas de forma mágica, es mucho más fácil también que la respuesta a todas las crisis sea una respuesta irracional y en forma de pánico. Por entonces, precisamente tú no estás acostumbrado a lidiar con estos problemas, no te acostumbras a que haya situaciones duras, difíciles, sucias en las que tengas que arremangarte y trabajar. Y es mucho más fácil decir, lo único que tenemos que hacer es quedarnos parados, quedarnos quietos, quedarnos en casa y decir que sí a todo y que ellos se ocuparán por nosotros. Básicamente lo que hablabas tú es como si fuéramos animales de granja o como si fueran esos niños en una guardería. Eso no quiere decir que los problemas concretos no sean importantes o no requieran una solución, porque normalmente se utiliza eso para desprestigiar a los que critican este tipo de medidas. Es decir, claro, entonces, como por ejemplo cuando pasa ahora con lo de la gente esta que sale de fiesta y que hacen botellón y que entonces los critican, claro, por eso necesitamos estas medidas. Es verdad que por un lado tenemos las dos cosas. Tenemos por un lado la gente que acepta muy claramente las medidas duras, así sin ningún tipo de resistencia, pero por el otro lado también, en cuanto esas medidas dejan de existir, lo único que se ve o lo único que se considera que es bueno es su fiesta y botellón y cosas así. Y esos dos son los dos síntomas del mismo problema, de la infantilización de la población, de que somos cada vez más infantiles y menos responsables de nuestras vidas. Totalmente. Es una pena, pero sin duda es así. Y bueno, está claro que los poderes políticos hacen uso y disfrute de esta situación, que por otra parte también es propiciada a la vez por los propios poderes políticos. Pero bueno, es una pescadilla que se muerde la cola
que es lo que dices tú, es muy preocupante y no significa que en determinadas ocasiones no se necesitasen medidas o que la gente actuase de manera distinta, responsable con respecto a la situación, si de verdad es una situación excepcional que se da, sino que lo que viene detrás, es decir, qué medidas, en qué momentos son tomadas, cómo son tomadas y bueno, pues sí, cierto es una situación preocupante y que no se le puede perder el ojo y desde luego no pensar que aquello a lo que le llaman estado de excepción sea siempre verdaderamente eso, una excepción y mantener la vigilancia. Pero a mí me gustaría saber también, para ir acabando, qué tipo de justificaciones, ¿no? se nos dan para llevar a cabo este tipo de medidas o poner en funcionamiento este tipo de herramientas. Bueno, hay dos justificaciones principales. La justificación principal, generalmente, para las medidas que adoptan los estados democráticos modernos, por un lado, intentan combinar la idea de la legitimidad democrática, es decir, que las normas nos las dimos a nosotros mismos a través del voto en las elecciones o votando una constitución o lo que sea, pero por el otro lado está también la justificación de que las medidas son necesarias para dar respuesta a un determinado problema. Y estas dos justificaciones, como se ve en estos casos, no encajan, no tienen por qué ser compatibles. Porque, por un lado, primero, tenemos que si las medidas que se justifican son democráticas, por la justificación, es decir, que nos damos a nosotros mismos las normas y todo eso. Este tipo de justificación va en contra de cualquier idea por ejemplo, del bien común. Porque el bien común sí que puede ser, tal como lo hablaban, por ejemplo, los escolásticos, podría ser una justificación, bien, siempre que se defina bien o que haya alguien que lo define de una manera más clara, puede utilizarse como una forma para decir estas medidas necesarias para adoptar para enfrentarnos a determinado problema. Muy bien. Pues las medidas de la democracia no pueden justificar esta idea del bien común, porque la idea del bien común tiene que ser una idea externa, tiene que ser una idea que más o menos pueda considerarse objetiva o que se pueda llegar a descubrir, porque en democracia la justificación es simplemente que se adoptan las medidas porque la voluntad mayoritaria. Y la voluntad mayoritaria puede ir o bien a favor o puede ir bien en contra de lo que otras personas digan que es el bien común de forma objetiva. Entonces eso tenemos por un lado que esa justificación no vale para hablar de que estas medidas son necesarias, y la otra justificación, que suele ser la de pues eso, las medidas adoptadas por expertos o por instituciones que sí conocen cómo resolver determinados problemas concretos, pues esa sí es esa, eso es, por ejemplo, lo que decía, por ejemplo, miembros del gobierno español cuando decían que el Tribunal Constitucional actuaba con falta de sentido del Estado porque parecía como que desarmaba al Estado frente a los problemas como el de la pandemia. Bueno, pues si esa es la justificación, entonces parece ser que tampoco no se ve muy claramente cuál es la importancia del gobierno democrático. Porque si eso se puede hacer de esa forma, ¿por qué no son los expertos los que gobiernan directamente? Entonces parece ser como que hay una contraposición o una paradoja, una contradicción entre estos dos tipos de justificaciones, y creo que esto es lo que se ve reflejado en este tipo de sentencias y en este tipo de situaciones. Pues básicamente sería eso, que al final lo que queda una vez más claro es que poca coherencia interna, pocos argumentos lógicos y bueno, y mucho Estado, eso siempre. Pero bueno, que yo creo que es importante analizar estas cuestiones desde una postura fría, porque sí que mucha gente cuando ve saltar esta noticia pues se entusiasma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Diciendo, bueno, pues aún queda justicia en España, o aún, bueno, y creo que es importante ir a rascar y ver lo que hay debajo, porque bueno, como hemos comprobado, no significa que el estado de alarma haya sido algo ilegal que vaya a causarle o tener unas consecuencias en los políticos que nos lo han impuesto, para nada, y que tampoco quiere decir que no se vayan a poder volver a llevar a cabo medidas como esta, sino simplemente le está diciendo, pues en vez de utilizar el color azul, utiliza el rosa, pero para pintar lo mismo al final.
Y bueno, creo que no hay que perder estas cosas de vista para seguirnos dando cuenta de en qué tipo de sistema vivimos y cuáles son las consecuencias de vivir en este tipo de organización política, ¿no? Nuestro querido Estado moderno. Así que nada, sin más, nos despedimos por hoy y como siempre daros a todos las gracias por habernos acompañado y recordaros que nos ayuda muchísimo vuestra interacción con el canal, dejando vuestros comentarios, vuestros me gusta, compartiendo el vídeo y por supuesto suscribiéndose al canal. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana. Un saludo. Hasta luego.